Hablamos de plástico en nuestro programa de Residuo Cero, pero no de cualquier plástico, de un plástico muy concreto que está dando más de un quebradero de cabeza a nuestros agricultores. Para ello nos hemos dirigido a la UAGN. Iñaki Mendioroz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Director de Sectores, Programación e Innovación de la UAGN, y os está trayendo un poquito de cabeza a todos el tema del uso del plástico agrícola, ¿no? Más que del uso, del desuso, ¿no? Sí, bueno, desde luego que estamos en un momento precisamente que nos vuelven locos con muchas cosas, ¿no? Ahora mismo al sector agrario. Una de ellas es precisamente la gestión del residuo plástico, ¿no? Tenemos una situación en Navarra, en el Valle del Ebro, que se cultiva además de una manera muy diferencial, cultivos hortícolas tradicionales en Navarra, que utilizan el plástico, un plástico además que es imprescindible, porque necesitamos para que crezca bien el cultivo, para eliminar malas hierbas, para mejorar también la gestión del agua en el suelo, cosa que es muy importante en estos momentos, y por lo tanto estos cultivos salen adelante gracias al plástico, pero una vez que los cosechamos y una vez que los trabajamos, necesitamos retirar ese plástico para preparar la tierra para el siguiente cultivo, y en ese momento es donde ese residuo plástico, pues bueno, tenemos que tratar de gestionarlo de una manera lo más limpia posible para que podamos llevarlo al siguiente paso de una cadena de valorización que desde UAGN queremos impulsar. Bueno, hablamos de un plástico que me decías, algunos de un solo uso y otro de varios usos, pero también los hay que solamente se utilizan una vez, ¿no? Depende del cultivo, ¿no? Sí, eso es, efectivamente. Pues pimiento, por ejemplo, utiliza plásticos de un solo uso, los tiene que retirar y el año que viene, en la siguiente campaña, volver a utilizar otros. Eso es en función un poco del manejo, de las calles, de la distancia, del propio cultivo, del porte, pero bueno, en general, el cultivo hortícola, tarde o temprano, necesita retirar ese plástico y regenerarlo, o poner otro, con lo cual el agricultor debe utilizar, bueno, pues aperos, buenas prácticas que le permitan retirar ese plástico y evitar en la medida de lo posible roturas que se queden en el suelo y por lo tanto puedan perjudicar las características del suelo y también incluso impedir o dificultar el siguiente cultivo. Y luego, bueno, pues lo tiene que acopiar, lo tiene que trabajar, y lo ideal sería que se retirase con la menor cantidad de impropios posible, ¿no? Tanto de tierra como de agua, de humedad, porque eso facilitaría mucho no solamente su transporte y su acopio, sino luego el paso a una valorización posterior. Estamos hablando de que, claro, ahí también el agricultor está perdiendo tiempo, porque necesita retirarlo con cuidado, entiendo que de una forma manual, para, como nos dices, que no queden trozos de plástico que perjudiquen esa tierra para futuros trabajos, pero a su vez también ese plástico, cuanto más limpio está, menos problemas le va a dar a la hora de deshacerse de él, ¿no? Claro, nosotros hemos ensayado en las últimas campañas diferentes maquinarias o aperos que permiten retirar el plástico, pues levantándolo del suelo a una velocidad adecuada para evitar roturas y también, como bien has dicho, para evitar la mano de obra, es decir, en lo posible, ¿no? Tratar de minimizar esa situación para que se pueda hacer de una forma más ágil, porque la retirada manual pues es costosa, es laboriosa, incrementa mucho los costes de producción y si podemos conseguir ahí introducir aperos que tratan, bueno, pues de una manera un poquito especial o más innovadora que los actuales, pues de retirar ese plástico, pues bienvenidos sean, claro. Es un plástico que además la ley exige ahora retirarlo, pero que verdaderamente al agricultor le está costando un dinero importante, no solamente esta retirada de la que estamos hablando, sino el paso previo que no hemos comentado, que ahora también iremos a eso, y es el dinero que cada agricultor tiene que pagar sí o sí por cada tonelada de plástico que compra, ¿no? Sí, nos estamos encontrando ahora mismo a las puertas de un nuevo escenario con la ley de residuos que obliga bueno, pues a que cualquier residuo que proceda, en este caso del campo, como es el plástico agrario, antes de pasar por vertedero se puedan habilitar otras soluciones de valorización. Vertedero tendría que ser la última, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues tenemos una situación bastante preocupante por la situación de cómo se retira o cómo nos encontramos este plástico. De tal manera que cuando lo llevamos a vertedero, pues tenemos que pagar una tasa, tenemos que hacer asumir el coste del transporte, y todo eso significa un sobrecoste al agricultor importante, que lo tiene que llevar a la productividad que tiene. Pero es que además de eso, con esta nueva ley de residuos, nos vamos a encontrar con que pueda aparecer un sistema de responsabilidad ampliada del productor en el cual los fabricantes del plástico, a la compra del plástico, ya emitan una tasa, un gravamen, que bueno, pues puede oscilar en torno a los 200 euros tonelada, 300, dependiendo un poco del plástico. Yo creo que está todavía sin definir claramente, y ese es un impuesto, una tasa obligatoria que el agricultor debería asumir, con lo cual, en este contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? De crisis de precios, de problemas con la sequía, de no poder trasladar los costes de producción a las siguientes fases de la cadena, de los problemas que nos encontramos en el día a día, pues vamos a tener seguramente otro más
con este sobrecoste por todo lo que te he comentado de la compra, la tasa, la gestión y luego el vertido, que también va a suponer también otra tasa, o supone otra tasa. Es que así sobre la mesa, y sin profundizar más que lo que estamos profundizando, parece injusto, porque cuando a los vecinos, por poner un ejemplo, se les paga una tasa por llevar la basura al vertedero, se les ha dado una opción de poder depositar esa basura en otro sitio por la cual no pagan tasa, pero en vuestro caso, si ese plástico solo puede terminar en vertedero, al final pagáis por comprarlo y por deshaceros de él, ¿no? Claro, pero no hay otra opción para, bueno, vamos a hablar de posibles soluciones, sí, pero quiero decir que a priori tampoco se pone encima de la mesa claro, otra opción que os evite ahorraros el dinero, es decir, no es que paguéis vertedero por comodones, sino que es que pagáis vertedero porque a priori no hay otra opción. Claro. El escenario es así, ¿no? El escenario es injusto, como bien estás comentando. Al final se trata de poner una ley, una tasa impositiva, y no se ofrecen soluciones a la par para que el agricultor pueda tener otras opciones de cómo gestionar el residuo, ¿no? Incluso podría haber opciones que no se están planteando desde la propia administración. Y nos encontramos con que hay de entrada una especie de criminalización, una especie de situación de acuse en la cual, oye, pues el agricultor, como de entrada parece que está contaminando por todo lo que hace, pues hay que gravarle con tasas a la compra, a la gestión y a la retirada. Y eso es algo absolutamente injusto, ¿no? Nosotros entendemos que las leyes de gestión de residuos y las que mejoren el medio ambiente evidentemente tienen que estar y se tienen que desarrollar, pero a la par del desarrollo tiene que haber un sistema de incentivos, tiene que haber un sistema que propicie que el sector incorpore poco a poco una serie de buenas prácticas mediante incentivos que nosotros creemos que son posibles. Creo que hemos demostrado que las podemos llevar adelante en términos de valorización y economía circular, y que sin duda estamos ante un nuevo periodo del Plan de Desarrollo Rural que bien podría atender este tipo de planteamientos, porque medioambientalmente serían mucho más provechosos que únicamente tener una tasa impositiva que no genera más que sobrecostes y como puedes entender, un cabreo importante. Incentivos contra penalizaciones, quiero decir, incentivar al agricultor para que haga ese trabajo de la mejor manera posible, cuando menos ahora al principio, intentarlo por ahí, claro, ¿no? Si luego en fin, con la miel no se consiguen resultados, pues ya valoraremos la posibilidad de penalizar, ¿no? Claro. Pero intentar ver si en forma de incentivos se puede solucionar el tema. Claro, aquí el tema de la reutilización también es complicada, porque lo decíamos, Iñaki, es un plástico que por mucho que se quite con mimo y con cuidado, nos lo decían cuando visitábamos la empresa de Solteco, es un plástico sucio, que tiene restos de tierra. Claro, al agricultor tampoco le vamos a pedir que coja la manguerita y se esté ahí perdiendo tiempo en limpiar ese plástico, ¿no? Sí. Efectivamente, el agricultor puede hacer una parte importante, pero una parte importante dentro de una cadena de valorización, y su papel en el primer momento es gestionar el plástico, utilizarlo de la mejor manera posible, y una vez que termine el ciclo de cultivo, retirarlo. Y lo podemos retirar con ciertas buenas prácticas, pues bueno, tratando de que se retire en tempero, tratando de que se retire de las mejores maneras, como te he podido un poquito esbozar, y de esa manera tratar de llevarlo de forma, digamos, lo más limpia posible a un punto de acopio. Y a partir de ese punto de acopio, pues debería haber otro paso en la valorización, en la gestión, que sería pues tratar de eliminar esos residuos, suelo, o sea, restos de tierras o impropios que dificultan el tratamiento, y eso hace falta pues terminar de escalar el sistema, y escalar significa pues apoyar con inversiones y con apoyos también desde la propia administración para que esta rueda funcione, con nuevos incentivos, como estabas comentando, que también pueden ir en esta dirección, o utilizando las herramientas que puedan tener, porque entendemos que además hay mancomunidades que gestionan los residuos en las diferentes comarcas de Navarra, que tienen posibilidades, cada una a su medida, pero podrían integrar perfectamente en su sistema de manejo este tipo de soluciones. Que es un tema que sin duda alguna os preocupa, es un tema que sin duda alguna preocupa a la UAGN, preocupa a los agricultores, y estáis buscando soluciones. De momento, bueno, pues estáis trabajando en qué hacer con todo esto, y yo no sé por dónde debería de ir la historia. Hombre, está claro que ayuda, pues no sé si de Europa, del gobierno de España, del Navarro. Estamos hablando de un problema, además, que no será solamente en Navarra, que será un problema a nivel mundial. Pero, ¿por dónde va ese camino de soluciones que está buscando la UAGN?
Mira, nosotros como organización agraria lo que, por un lado, lógicamente, denunciamos y reclamamos soluciones ante esta situación que vivimos, pero también a la par queremos un poco proponer alguna solución, pues para que pueda ser escuchada y que además la hacemos desde la perspectiva de cadena de valor, ¿no? Entonces, en este planteamiento, nosotros somos conscientes que todo este coste de gestión, como hemos comentado antes, si no hacemos nada nuevo, supone un sobrecoste importante, ¿no? Con lo cual lo que planteamos es que el agricultor le podamos un poco dirigir hacia estas buenas prácticas, que en muchas ocasiones ya las hace, al final simplemente hace falta darle un poco forma y darle un poco de regulación, para que lo podamos llevar a otra siguiente fase de gestión. Una siguiente fase que, unidos a las cooperativas, que entendemos que además son también muy importantes en este ámbito de trabajo, puedan ser esos puntos de gestión y de acopio que faciliten el suministro a una siguiente fase de la cadena. Esa cadena la podemos llevar a un pretratamiento, la podemos llevar a eliminar ese residuo que nos sobra, para que finalmente, por ejemplo, Solteco sea el que lo valorice, creando pues materiales en base a ese residuo plástico que lo ha podido tratar, ha hecho un material que se convierte en madera plástica para luego tener mobiliario. Lo que quiero decir con todo esto es que al final, en la cadena de valor del residuo plástico, todo este proceso nosotros ya lo hemos trabajado en un proyecto que se llama Ecocirplas, un proyecto que viene además también dentro del Plan de Desarrollo Rural de Navarra, donde hemos identificado todos estos pasos, hemos establecido unas pautas de manejo y de buenas prácticas y hemos cuantificado cuánto pueden costar, para tratar de demostrar que esta buena práctica, es decir, recoger el residuo plástico, trabajarlo, llevarlo en un transporte con logística adecuada a un punto de acopio para luego ser tratado y valorizado para crear otros materiales, es en su conjunto más económico que de lo que puede ser únicamente llevar el residuo plástico a la cooperativa o del agricultor mismo directamente al vertido. Sumando el coste del vertido, las tasas y el coste del transporte, esa gestión, que no es la idónea dentro de la ley de residuos, sería más gravosa para el agricultor que este otro tipo de soluciones que hemos planteado y que a través de este proyecto hemos podido demostrar. Una solución así, que a priori parece que podría ser, ahora se me van a echar encima todas las mancomunidades porque van a decir ya nos está echando más trabajo, pero podría ser, igual que tenemos contenedores para la basura, unos contenedores especiales en el campo para que los agricultores pudieran depositar esos plásticos, mancomunidades o entidades especialistas que lo puedan recoger y llevarlo para un tratamiento. Claro, aquí entramos, hablamos de Solteco, una empresa que coge todo el plástico y bueno, pusimos un reportaje, de hecho, hace unas semanas, y lo trabaja para conseguir un material con el que crea mobiliario urbano, en fin, un montón de objetos. Esa podría ser una solución, pero yo no sé si antes de llegar a vertedero no habría que tirar también un poquito más de I+D+I y no sé, y buscar soluciones que hagan desaparecer ese plástico o convertirlo en algo distinto, ¿no? Sí, desde luego, has dado dos claves. Mancomunidades, ayuntamientos y entidades locales son fundamentales, es decir, tenemos que integrar soluciones para que se participe desde esa perspectiva, es fundamental. Y luego, por otro lado, desde luego, esta no puede ser la única solución para gestionar el residuo plástico. Desde nuestra óptica ya existen plásticos biodegradables que están dando buenos resultados. En tomate, por ejemplo, prácticamente el 100% se trabaja con estos plásticos biodegradables, que es una buena solución. Se pueden desarrollar, digamos, plásticos basados con esta técnica, o incluso biobasados, que son con materiales celulósicos que también pueden aportarse al sector. Pues creemos que son buenas soluciones todas ellas. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que trabajar también la economía, y la economía significa que estas soluciones deben ser equivalentes en cuanto a coste al agricultor frente al plástico convencional. ¿Para qué? Para que hagamos, hemos dicho antes, el incentivo, hagamos un incentivo para que se utilicen más y que podamos un poco reducir el plástico que se genera y, por lo tanto, basarlo en trabajar. Ese plástico biodegradable es muchísimo más costoso para el agricultor, momento, ¿no? Sí, posiblemente 2 o 3 veces más caro. ¿Y cuál es el problema? Porque sí que hay empresas, Mapla creo que es la empresa que se dedica a recoger los plásticos de los agricultores, sí que hay una empresa que se dedica a recoger todos esos plásticos y a tratarlos. Pero ¿cuál es el problema con el que os encontráis si el agricultor opta por esta solución? Bueno, en este momento Mapla no está implantado en Navarra, ¿vale? En primer lugar, con lo cual Mapla es una asociación de fabricantes de plástico que va a articularse amparándose en la ley de residuos, que les permite crear un sistema de responsabilidad ampliada del productor. Significa, como en otros ejemplos de residuos plásticos o de envases, que el agricultor, en el momento en que compre el plástico para sus acolchados, por ejemplo, además del precio del plástico, pagará una tasa.
¿vale? Una tasa por esa gestión verde que tiene que hacer el productor, pero que se la traslada, en este caso, al usuario, al agricultor. Podemos estar hablando pues, en torno a 200, 300 euros la tonelada, ¿vale? Lo cual, en cultivos como el pimiento, por ejemplo, que hemos mencionado antes, pues es un coste muy importante por el nivel de plástico que además se utiliza por hectárea. Hombre, por el nivel de plástico, por la situación en la que nos encontramos, por el tipo de precios, por toda esa guerra que hay, claro, ¿no? Por muchos Entonces, temas. Nosotros, como mínimo, tenemos muchas dudas con ese sistema. Primero, entendemos que todavía está verde, es decir, se tiene que madurar mucho más y nos lo tienen que explicar mucho mejor, pero en segundo lugar lo que vemos claro es que Mapla o ese tipo de soluciones en plásticos de invernadero, en plásticos que se recogen limpios, puede ser una solución, entre comillas, asequible o fácil, pero es que en el Valle del Ebro, donde tenemos productos hortícolas fundamentalmente, ese plástico, ese residuo, pues bueno, va a tener problemas de gestión, como ya los hemos visto, ¿no? Entonces, si una entidad como Mapla simplemente quiere que se lo dejes en un sitio que ellos determinen y se lo dejes bien para que lo puedan recoger, y si no lo dejas bien no te lo van a recoger, ya has pagado un dinero, has tenido unos costes de recogida y de transporte que luego ojalá te lo recojan y se lo lleven, pero si no se lo recogen... O sea que el sistema de función, bueno, insistimos, en Navarra no está establecido. No. Y aún no estando establecido, ¿nuestros agricultores están pagando esa tasa? No, en este momento todavía no, ¿vale? Porque Mapla tiene que, digamos, desarrollarse y crear este sistema, constituirse de alguna manera y ponerlo en marcha, pero estamos ya a las puertas, ¿vale? Bueno, porque pero va a ser una realidad. Cuando sea una realidad, significa que el agricultor tiene que recoger todo ese plástico de sus cultivos, ser él quien lo traslada al lugar en el que Mapla le diga que tiene que llevarlo y, claro, eso ya estamos hablando también de tiempo y coste en traslado, etcétera, etcétera. Una vez de que se lleva el plástico ahí, tampoco te garantizan que te lo van a recoger, porque depende un poco de la limpieza, ¿no? De que ellos después puedan... Sí, de la limpieza, del grado de impropios, del volumen que dejes, es decir, hay unos factores muy grandes, unos factores que efectivamente son incertidumbres, así no podemos manejar la situación, ¿no? Entonces, nosotros proponemos una cosa diferente, proponemos que, incentivando buenas prácticas de manejo y de retirada del plástico, pueda haber una reducción de impropios que podamos llevar a un punto de pretratamiento, vía mancomunidad, vía entidades locales, porque, como tú bien has dicho, podría haber ahí un apoyo para tener espacios habilitados específicos para recoger ese plástico y que luego puedan llevarse a un tratamiento de valorización que genere un nuevo material que pueda servir para utilizarse en cualquier equipamiento, mobiliario, incluso que pudiera volver al sector agrario, es decir, podríamos hacer vallas, se pudieran hacer cierres, se pudieran hacer tutores para cultivos leñosos, bueno, podríamos tener opciones que, fíjate, eso sí que sería una economía circular virtuosa, sí que sería cerrar el círculo, virtuosa, ¿no? Total, donde el agricultor es protagonista, donde el agricultor en todo este sistema conseguiría unos costes más reducidos que de la otra modalidad, en la cual en la otra modalidad únicamente dejaría el plástico, si se lo recogen ese plástico va a servir seguramente para hacer más plástico. Y la circularidad ahí quizás queda un poquito más en entredicho desde mi punto de vista. Y si no se lo recogen, a casa con el recao. Y si no se lo recogen, pues es un problema, que está sin definir. Como no sabemos muy bien qué va a pasar con esta propuesta que va a hacer Mapla, pues no sabemos muy bien qué van a hacer. Pero desde luego, a nosotros de entrada, lo que se nos ha explicado hasta estas fechas, pues no nos convence en absoluto. Y el tema del plástico, Iñaki, porque claro, se están prohibiendo los plásticos de un solo uso, y aquí estamos hablando de que en algunos casos, según el cultivo, estamos utilizando ya plásticos de un solo uso. ¿Esos plásticos se va a permitir que se sigan utilizando o ahí nos vamos a encontrar con otro problema también? Lo que ocurre es que yo creo que los plásticos de un solo uso se refieren a los envases alimentarios y demás. Aquí sí, en este caso nos afecta, esa era mi pregunta. No nos afecta porque son los plásticos de acolchado, que en el caso del pimiento, por ejemplo, son densidades relativamente pequeñas y entonces ese plástico no aguanta de una campaña a otra, ¿vale? Aguanta únicamente el tiempo que está el cultivo y en el que se cosecha. Que no hay otra opción. No, en este caso no. Podríamos utilizarse, como hemos comentado antes, algún acolchado biodegradable o biobasado que pueda tener unas características similares al plástico y que poco a poco se están consiguiendo y que pueden tener buenas soluciones, pues ojalá. Necesitamos que el coste de esa adquisición pues sea equiparable al que tenemos ahora para que eso sea realizable o una realidad a corto plazo, ¿no? Entonces volvemos a hablar de la necesidad de los incentivos y de la necesidad de combinar soluciones, ¿no? El plástico no va a desaparecer de hoy a mañana, pero se puede combinar con nuevas soluciones, se puede combinar con buenas prácticas y se puede combinar con un sistema de recogida como el que estamos planteando para que en X años pues ojalá todo el plástico que se utilice sea biodegradable o biobasado y a partir de ahí no tengamos este problema de retirada, ¿no? Claro, pero que también se consiga que sea un precio asequible para todos los bolsillos, ¿no? En agricultura
agricultura y en cualquier otro sector que se utilice. Yo no sé si tenéis trasladado también este mismo problema con el tema de plásticos. Bueno, con plásticos yo creo que es más concreto la utilización que hacéis de lo que estamos hablando, pero todo estas nuevas leyes y todas las exigencias, ¿no?, que de alguna manera están llegando, la mayoría de los casos desde Europa, algunas más concretas, otras menos concretas todavía, ¿esto os está generando algún otro problema, o en estos momentos el mayor problema que hay en torno a la sostenibilidad y al medio ambiente es el del plástico en el mundo agrario? No, ahora estamos en la tormenta perfecta, es decir, ahora tenemos un cambio normativo brutal. Tenemos un paso diferente con lo que es la política agraria comunitaria, tenemos una vuelta de tuerca muy importante en muchos temas medioambientales, pues me imagino que es conocido pues los nuevos derechos, la nueva asignación de los ecoregímenes, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas condiciones que han entrado en vigor ya este año por primera vez, pues implican un cambio de paso brutal al agricultor. Entonces, está suponiendo un quebradero de cabeza pues el acometer las prácticas necesarias para estos ecoregímenes, que estamos hablando pues de rotación de cultivos, estamos hablando de gestión de pastos, estamos hablando de siegas sostenibles, estamos hablando pues de muchas cuestiones que bueno, es un cambio brutal. Yo vuelvo a decir otra vez lo de antes, la tendencia de la administración siempre es, te pongo la norma, te pongo, digamos, la prohibición, te pongo la penalización si no me cumples, y luego ya los incentivos o la forma un poco de las soluciones, apáñatelas tú, ¿no? Yo creo que se debería un poquito conjugar una situación pues un poquito más empática con el sector, es decir, estamos pasándolo como lo estamos pasando, somos esenciales, pues vamos a creérnoslo desde la administración, es decir, ponme una norma, dame un plazo de adaptación, apóyame con una serie de incentivos y de herramientas para entrar lo mejor posible, y así vas a fomentar que el sector entre con un paso un poquito más cambiado. A día de hoy la incertidumbre es brutal, el hartazgo también es importante, y luego las exigencias no solo medioambientales, que hemos hablado de eso, pero las exigencias de notificación con el cuaderno de campo electrónico, etcétera, que van a venir ya también a la vuelta de la esquina, pues hay que resoplar, hay que resoplar. Sí, yo creo, Iñaki, que estamos un poco en broma, si se me permite, que estamos, antes el agricultor disfrutaba del campo, disfrutaba de su tierra, disfrutaba de su trabajo, porque era un contacto con la naturaleza, en fin, un trabajo muy duro, no lo estoy pintando aquí, que sé que es muy duro, pero claro, ahora esto se va a convertir en que un agricultor va a tener que tener un administrativo que le lleve las cuentas, no sé, un ingeniero que le haga yo que sé qué, ¿no?, porque nos estamos poniendo ahí en un nivel de exigencia que casi lo de menos va a ser que uno mime el campo y saque buen producto. Pues así parece, la burocratización del campo es terrible, es brutal, van a tener que perder más tiempo a casa haciendo papeles con el miedo que supone que hagas un papel mal para que haya una penalización, una reducción. Pues estamos perdiendo un poco el sentido de las cosas, ¿no? Quizás estamos perdiendo el sentido de que la profesión de agricultor es súper valiosa, porque nos proporciona alimentos, nos llevamos 3 veces al día todas las personas como mínimo, ¿no? Entonces, a partir de ahí estamos casi fomentando y desincentivando que haya relevo generacional, nos lo ponemos tan difícil desde las propias entidades gubernamentales que no hay alegría en el sector, no somos capaces de atraer a los jóvenes, existe un abandono desde la actividad agraria. Bueno, situaciones un poco que nos van a complicar el futuro, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que lo que habría que hacer es una reflexión lo antes posible para cambiar un poco el paso de esta nueva normativa en general que tenemos y racionalizarla un poco. Es decir, ni tenemos que cumplir tantas cosas tan pronto, es decir, los objetivos 2030, es decir, dentro de nada, pasado mañana, pues nos obligan a reducir el 50% de fertilizantes, el 20% de fitosanitarios, bueno, al revés, y una serie de cuestiones que no son nada fáciles. Yo no sé si a un sector económico de tanta importancia se le está exigiendo tanto en tan poco tiempo. Entonces, bueno, vamos a ser un poco conscientes que nos podemos encontrar en una pandemia a la vuelta de la esquina otra vez y a ver quién suministra alimentos si no son otra vez los agricultores. Bueno, decías tú, sector importante, no, decía yo, sector fundamental, y además es cierto, ahora mismo, bueno, pues todos estamos viendo que vas a comprar al mercado y no se refleja la subida de los precios, con lo que después los agricultores terminan ganando, que esto sería otro tema también importante a debatir, pero sí que es verdad que, bueno, pues se nota esa queja de la gente, ¿no?, de no se puede comprar verdura, no se puede comprar fruta como la comprábamos antes por el tema del precio, y ahí ya nos estamos dando cuenta de la importancia de nuestro sector primario, ¿no? Claro. Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos aunar un poco el cuidado del medio ambiente, que es cierto que hay que cuidarlo, con todo lo demás, porque imagino que en agricultura pasará como en todos los sitios, habrá de todo,
pero el agricultor que ama la tierra, desde luego que es un agricultor que también se ocupará muy mucho de cuidar el medio ambiente. Claro, porque es que vive de ello, o sea, claro, vive de que las tierras estén bien, de que se cultive bien, de que se optimicen los recursos, porque nadie en su trabajo está pensando, venga, voy a ver qué voy a destruir hoy, voy a ver si me lo cargo, a ¿no? ver si me lo cargo y mañana no vengo a trabajar. Hombre, eso no es posible, eso no es lógico. Entonces, queremos hacerlo bien, lo estamos haciendo en muchas ocasiones muy bien. Hay que visibilizarlo mejor, hay que ponerlo en valor, que yo creo que estas políticas lo que hacen es no poner en valor lo que realmente estamos haciendo y tratar un poco de entender al sector. Hay que ser empático en las normativas, en las leyes, hay que regular, hay que ir hacia unos objetivos lógicamente más exigentes porque nos lo pide la ciudadanía y eso es así, pero lo tenemos que acompasar al ritmo del sector y tenemos que ser exigentes, pero a la vez también apoyar y crear los incentivos necesarios para que, bueno, pues se fomente que la gente quiera seguir en el campo. Fundamental, como decíamos. Pues Iñaki Mendioroz, director de sectores, programación e innovación de la UAGN, muchísimas gracias y ojalá se consigan aunar todos esos factores que hace falta para que se pueda terminar, ¿no?, con este problema de los plásticos y se lo pongan también lo más fácil posible a nuestros agricultores. Pues muchas gracias, yo creo que es importante tener este tipo de altavoces para explicarnos y para mostrar las dificultades y también las soluciones que podemos aportar y bueno, pues estamos comprometidos lógicamente con este sector. A seguir trabajando, no queda otra. Claro. Muchas gracias, Iñaki. A ti.